Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Esta es una presentación con respecto a la continuación de la serie de videos que ya han visto en este pequeño recopilatorio. En esta ocasión vamos a hablar sobre el proceso editorial, la segunda parte, sobre la observación de revisores y cómo debemos responder a los mismos cada vez que cuando mandamos un artículo y de repente estos nos mandan con algún tipo de observaciones, nos mandan algún tipo de indicaciones, cómo actuar también si, por ejemplo, nuestro artículo no ha sido aceptado en la revista y cómo interpretar también el feedback que se nos da, ¿no? Mi nombre es Jean-Pierre Osorio Barahona, soy estudiante de medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y hoy día tengo el agrado de presentarles ese tema. De acuerdo al contenido, vamos a hablar principalmente esta charla está dividida en tres partes. La primera que es el proceso de publicación para refrescar en la memoria un poco acerca de los pasos que hay que seguir al momento de tener esta en el tan ansiado envío final, que es la parte final de la publicación científica o el mandado a publicar, ¿no? O el proceso final antes de tener nuestro artículo en un journal. La segunda parte es con respecto al journal y los revisores. Tenemos que conocer también un poco de que las revistas hacen revisiones por pares. Esto quiere decir de que hay personas que forman parte del comité editorial de la misma revista que se encargan de hacer filtros de los artículos que mandamos, ¿no? Para poder tener una calidad veraz y una calidad que sea apreciable posteriormente cuando se tenga la versión impresa de las revistas, los journals. Pues parte 3 y cómo hacer las correcciones respectivamente, ¿no? Entonces, acá en la primera parte lo que vamos a hablar es sobre el proceso de publicación. Debemos recordar de que perdón, de la investigación, nosotros pasamos por una serie de etapas en la cual tenemos que aprender métodos, buscar un asesor, un mentor, dependiendo o no, la fase de descripción del protocolo, que puede no ser, digo puede o no puede no ser, porque también esta charla está dirigida a las cartas del editor y los casos clínicos y cómo actuar, por ejemplo, cuando eso no es aceptado, el registro del proyecto, la búsqueda del financiamiento y el análisis de los datos posteriores para tener el registro, la tesis, en caso sea una tesis, y posteriormente la última etapa que es la publicación. Entonces nosotros nos vamos a situar en esta última etapa, que es la etapa de la publicación. Asimismo, tenemos que tener en conocimiento que hay distintos tipos de artículos que vamos a poder encontrar y la revisión y la interpretación por parte de los pares en las revistas va a ser de forma distinta porque van a seguir patrones, checklists, guías distintas para el cumplimiento mínimo de calidad, muy aparte de la metodología de cada uno de estos artículos. Por ende, vamos a tener nosotros artículos originales que pueden ser experimentales u observacionales, analíticos, descriptivos, transversales longitudinales, perspectivos, retrospectivos, lo que ustedes ya más o menos conocen y manejan. Asimismo, también vamos a tener artículos de revisión que revisan, esto no es tanto pasa por proceso de revisión por pares, debido a que estos son temas o tópicos que abordan características generales de un tipo de enfermedad y tienden a ser más narrativos, ¿no? Por lo tanto, la revisión no va tanto a lo metodológico, sino va por petición de repente del editor en jefe que manda a hacer o cree pertinente que en su revista haya un artículo o haya una especie de descripción narrativa sobre algún suceso contemporáneo como hemos visto tantas veces en estas épocas con el tema del COVID. Los reportes de casos y los casos clínicos, obviamente, también vamos a ver cómo afrontar cuando se reciben o no se aceptan estos tipos de casos. Generalmente son porque o no se ha seguido discretamente, o mejor dicho, no se ha seguido de una forma estricta la forma de recolección de los datos que se tiene que presentar a la revista, al momento de los formatos y los requisitos que te piden. Todos sabemos también de que los reportes de casos siguen las guías que son las guías SCARE, son unas guías internacionales, para poder hacer el reporte de casos, ¿no? Y a veces también algunas editoriales o algunas journals, mejor dicho, se fijan más en lo que es el formato, que esté formateado de acuerdo a lo que pide su revista, y también de acuerdo a lo que son consentimiento informado de forma correspondiente, que sigan lo que son las guías internacionales de SCARE, ¿no? Las cartas al editor que también pueden ser rechazadas, personalmente a mí me han rechazado varias veces cartas al editor, otras sí se me han aceptado, pero lo que tienen que tener bien presente es que la carta del editor, más que por un hecho
de relevancia que uno puede presentar a la revista también tiene que ir de acorde a lo que en ese momento está buscando la revista. Todos podemos recordar de repente que en ciertas épocas o ciertas etapas, por ejemplo, hay revistas como la Acta Médica Peruana o la revista de medicina del INS, por ejemplo, que ciertamente a veces buscan más el contenido de cartas científicas o más el contenido de cartas que son más orientadas a brief communications que a cartas de editor per se, ¿no? La revista peruana de medicina experimental, perdón, me refería con la del INS. Posteriormente también tenemos la brief communication, que también, dependiendo del tipo de revista donde se presenta, también tiene ciertos parámetros. Las contribuciones especiales, que esto prácticamente no pasan por un proceso de revisión por pares, obviamente, porque no es necesario, simplemente es el editor en jefe o el comité que está a cargo de la revista lo que se encargan de solicitar a ciertas personas o a ciertos doctores que son emblemáticos para que puedan presentar los tópicos correspondientes de acuerdo a un tema especial, ¿no? Como recordatorio de la difteria en Perú en 20 años, personajes históricos, etcétera, ¿no? Pero lo más importante y que acá pasamos como punto de partida, que es este proceso de cómo afrontar que se acepte o se rechace un artículo, es que siempre tenemos que ser minuciosos leyendo los criterios y los formatos de cada journal, porque al final no te vale de nada si tu artículo es un artículo bien hechecito, con buenas bases, que tiene buena significancia, si al final al momento de mandar a la revista no cumple los requisitos mínimos que especifican para mandar, los requisitos mínimos como por ejemplo el formato IMRD o de repente que tengan algún tipo de variación, algún tipo de énfasis en cierta X o Y cosa, ¿no? Siempre hay que empezar como punto de partida eso, y si no se tiene bien claro los criterios o los formatos a la raíz en la cual vamos a mandar, pues es más que seguro de que la revista en cuestión pues no va a tener los mejores comentarios o más probable que no se acepte por un hecho de formateo que por el hecho de ser un buen artículo, ¿no? Así que tenemos que tener bien presente esto, ¿no? La segunda parte sobre los journals y los revisores debemos saber, acá lo pongo como recordatorio, el CID Score y el CIMAGO Journal Ranking, que en general son perdón, que son índices de impacto en el cual vamos a eh, determinar cuántas veces se citan los artículos de cada revista. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay que tener en consideración que mientras más alto el cuartil, más calidad de evidencia, más citaciones por parte de los investigadores y obviamente se infiere que hay una relación directa con respecto a la rigurosidad con la cual se aceptan o se analizan los artículos al momento de enviar. No es lo mismo que uno mande una revista, perdón, un artículo a una revista Q3, a una revista Q1, o una Q4, a una Q2. Entonces, partiendo por eso, tenemos que tener en cuenta que debemos ser bien precisos, muy precisos al momento de tener en consideración esto, porque los requisitos que se imparten, por lo tanto, de la revista o los requisitos que tenemos que tener en cuidado con la significancia o la estadística que vamos a presentar en nuestros artículos, tiene que ser muchísimo más riguroso. Bueno, en teoría debe ser en todos lados riguroso, pero al momento de los revisores no son tan rigurosos. Generalmente, no digo que esto es una verdad absoluta, pero generalmente cuando el cuartil es un poco menor, no se analiza de forma tan profunda, de repente un poco, y eso tiene que ver bastante con lo que son las malas prácticas de los revisores. Como ya había mencionado antes, los revisores son las personas o los pares, los investigadores pares, que se van a encargar de revisar y de determinar si el artículo se acepta o no en la revista, ¿no? De igual forma, es bueno que ustedes sepan que hay ciertas malas prácticas de los revisores que tenemos que tener en consideración, como es el caso de incumplimiento de los plazos de revisión, que esto es lo más común. Generalmente, algunas revistas mencionan de que los plazos son de, por decir un ejemplo, un mes y los revisores envían el correo con las pautas de recomendaciones o con las pautas, por ejemplo, que se hagan, no sé, todo el artículo, pues muchos meses después. Entonces, es un incumplimiento que depende o está sujeto a las políticas editoriales de las distintas revistas, ¿no? Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en consideración y que muchas veces lo vamos a tener en la mano. El otro punto que tenemos que tener en cuenta son el uso de expresiones no adecuadas que va junto con el feedback sin comentarios relevantes. Muchas veces, porque nos ha pasado bastante que hemos mandado artículos a publicar, se nos hacen
a llegar correos en el cual hacen nulo comentario de por qué nos está recibiendo, o simplemente el feedback es de una o dos líneas, cosa que no es muy contributorio para aquella persona que ha mandado su artículo, ¿no? O el uso inclusive de expresiones no adecuadas. No, yo no me refiero a malas palabras, sino me refiero a expresiones que de repente desmoralizan un poco la acción de haber mandado el artículo, que recordemos es todo un procedimiento largo y grande, sobre todo para el investigador. Asimismo, también dentro de las malas prácticas de revisor vamos a tener el condicional de la aprobación a beneficio propio. Esto no he sido parte, pero sí estoy consciente de que a veces algunos revisores, con tal de que, teniendo en consideración que tienen el poder de aceptar o rechazar un artículo, pues tratan de beneficiarse, ya sea teniendo una citación, etcétera, etcétera, ¿no? Y el uso de los archivos o textos confinados, que obviamente pasan por todo un sistema de envío, por eso las revistas y las editoriales tienen un sistema de envío de artículos, pero igual nadie está exento de que eso se pueda llegar a, ¿no? Entonces, dentro de esto, nos enfocamos al punto, al kit del asunto, ¿no? De lo que es el tema central de la charla, es cómo hacer estas correcciones. Nosotros podemos tener principalmente tres tipos de artículos en general cuando nos mandamos, respuestas, por así decirlo, ¿no? Que el artículo se haya aceptado, ¿no? El mail de confirmación, todos felices, que el artículo nos den a entender de que se está considerando, pero tenemos que hacer algunas correcciones, es otro tipo de opción, y la última opción es que obviamente te hayan rechazado el artículo. Como primera opción, obviamente no hay opción a un rebuttal letter, ni hay opción a mandar otro archivo corregido. Son aquellos de que son decisiones editoriales, se nos manda como correos, y no mencionan obviamente de que según la orientación de la revista, de acuerdo, si es relevante el artículo que hemos mandado, pero de acuerdo a las consideraciones de la revista, de repente están buscando algún tipo de orientación distinto o no aporte información adicional o relevante para la revista o susceptible de ser conocida, ¿no? En este caso a mí, literalmente aquí me chotearon, pero de buena manera, y me explicaron las razones. Entonces, acá no es incurrir en una falta de una mala práctica, por así decirlo, por parte de los revisores. No es una opción, el artículo no está aceptado. Cuando el artículo, igual que acá también, acá el artículo en mi caso tampoco no fue aceptado. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, cuando el artículo está sujeto a corrección? Acá depende mucho de la revista, ¿no? Algunas generalmente la mayoría contestan con correos, algunos utilizan el sistema per se que se ha enviado la revista para hacer las correcciones, pero generalmente, ¿qué es lo que contiene este correo de correcciones? En este caso, nos da a entender los comentarios de cada uno de los revisores, el editor en jefe y los comentarios de cada uno de los editores senior, por así decirlo, que son nuestros editores pares, perdón, los investigadores pares que nos están haciendo la revisión, en el cual nos dan recomendaciones con ser más cuidadosos al momento de seleccionar las palabras claves, el repetir ciertas palabras al momento de hacer el abstract, incluir, por ejemplo, cinco distintos sinónimos una misma palabra de búsqueda, etcétera, etcétera. Entonces son recomendaciones que te dejan implícito literalmente lo que tienes que hacer para modificar tu artículo y para enviarlo. Ahora, de acuerdo a esto, uno de los consejos es que se den el tiempo para poder corregir bien el artículo, porque suele pasar muchas veces que algunos editores, unos autores, perdón, corrigen uno o dos errores y los demás los dejan. O sea, tampoco es esa idea y ya no sería tan relevante para la revista el momento de aceptarlo ahí, ¿no? Entonces, lo más importante aquí es tener consideración de todos y cada uno de los detalles que nos den la revista y obviamente corregirlos para luego se mande y obviamente esperar la aceptación. Entonces, mis consejos finales en esto que se tiene que tener claro no es tan del otro mundo de simplemente al momento de mandar una carta o al momento de recibir un correo en el cual tenemos que amoldar nuestra revista, nuestro artículo, el resultado de nuestro proyecto, nuestro protocolo, que es el artículo científico ya corregido, darnos el tiempo de hacerlo bien y corregir cada uno de los errores que nos han mencionado los autores. No es nada más que eso, ¿no? Algunos consejos que les doy prácticamente que siempre me han servido es
Seguir las indicaciones del journal. Sigan, por favor, el formateo y las indicaciones y el formato que se nos dé ahí. Usar checklists y guidelines. Además, lo que te mencioné en la revista, obviamente, si vas a usar o si vas a mandar un caso clínico, usa las guías SCARE, tenga ahí por ahí un checklist al momento de mandar, si es que mandas un ECA, si mandas otro tipo de artículo, trata de usar guías o formatos internacionales que permiten adecuar lo que pero estén bien establecidas al momento de mandarlos, así es mucho más fácil la aceptación. Igual también esto no está exento a las áreas estadísticas per se que pueda tener cada uno, por eso también hay que tener mucho cuidado al momento de hacer esta parte, ¿no? Y también nos los pueden aclarar los editores al momento de mandarnos el correo, ¿no? Responder en la brevedad de lo posible, esto es dependiendo de cada uno, los moderados sí, obviamente hay que tenerlo como prioridad porque es, no, por así decirlo coloquialmente, no se te va a quemar el pan en la puerta del horno. Tenemos que nosotros darnos el tiempo, pero no excedernos para mandar el artículo corregido para que obviamente sea aceptado. Y por último, el feedback siempre es bueno. Van a encontrar muchos revisores en los cuales no les van a mandar feedback o les van a mandar feedback de una línea y media, que no es contributorio, como van a encontrar también a revisores que les van a dar toda una llegada respecto a los errores que han tenido. Entonces, mi recomendación como tal, en general, como parte de este tema, es tener bien claro lo que son las guías iniciales para el momento, la estratificación y la ejecución de nuestro trabajo de investigación, seguir al pie de la letra, por favor, los formatos de cada revista que están en cada página web y obviamente el saber manejar en cada uno de los tres escenarios anteriormente que se lo planteé. El feedback siempre es bueno, eso recuérdenlo. Y nada, ha sido un gusto. Eso sería todo. Si hay alguna duda, este es mi correo, yambier.org.psh.p. Un agradecimiento especial por permitirme hacer este video a Gustavo Quispe Villegas, director CPPC de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Cadet Merida. Muchas gracias por todo y espero por favor que este video les sea de utilidad.